Buenas noches, muchachos. Dibujo mecánico virtual Saya, corte 2, unidades 2 y 3. Seguimos con el mismo esquema de evaluación. Se va a hacer una presentación en este momento para una prueba teórica y se va a realizar una lámina que consiste en dos dibujos. Repito, dos dibujos en dos láminas. Voy a compartir pantalla. Corte 2, unidades 2 y 3, tornillos, cojinetes y rodamientos. El objetivo de esta presentación es darles unas nociones teóricas para poder responder el cuestionario de preguntas de 10 preguntas. El sistema está un poco lento. Objetivos principales: definir rosca, tornillo, dibujar tuerca, arandela y representar rosca según normas. Objetivo 2, definir y clasificar cojinetes. Objetivo 3, definir y clasificar rodamientos. Entre paréntesis, dibujar. Vuelvo y repito, el corte 2 son dos evaluaciones. Una primera evaluación por 20 puntos, que es una prueba teórica referida a este tema. Tornillos, cojinetes y rodamientos. Y una segunda evaluación para hacer dos láminas de dibujo. Dibujar un tornillo, dibujar un rodamiento. En láminas aparte. Los elementos roscados es el componente interior o macho, se le llama tornillo o espárrago. El componente exterior o hembra puede ser un agujero o tuerca. Las definiciones principales en la rosca de un tornillo son el diámetro nominal, el paso de la rosca, el ancho del diente H y el perfil de la rosca. Los tipos de rosca, según por la forma del filete o perfil de la rosca, se clasifican en rosca triangular, cuadrada, trapecial, redonda y dientes de sierra. Pero si aplicamos, según las normas, podemos hablar de rosca métrica, rosca Whitworth, rosca Seller, rosca diente sierra según norma DIN y rosca redonda o rosca eléctrica. Indicación y acotación de las piezas roscadas. Según la norma ISO 6410, para dibujos técnicos de rosca y elementos roscados. Para roscas pequeñas de dibujo, rosca de pequeños dibujos, el diámetro de la rosca menor a 6 milímetros, el conjunto de agujeros roscados del mismo tipo y de la misma dimensión. Obsérvense que se señala la cota y se coloca el diámetro M6. M sistema métrico. Indicación de acotación y pieza roscada. Siempre está la longitud de rosca y el diámetro. Tanto el diámetro nominal como el diámetro externo. Los tornillos se utilizan para sujetar varias piezas por medio de la rosca que presionan a las piezas unas sobre otras. Puede desempeñar varias funciones: tornillos de montaje, tornillos de presión, tornillos de fijación, tornillo de guía. Obsérvense que los tornillos tienen la longitud de la rosca, la longitud total y también el diámetro. El diámetro es el que hay que diferenciar si es el diámetro externo o el diámetro nominal.
Las tuercas son el complemento de los tornillos en la fijación de las piezas. Son, por tanto, el elemento con un taladro roscado, a través de la cual pasa el vástigo del tornillo. Aquí se puede apreciar el tornillo con la tuerca. Un ejemplo de tuerca hexagonal M10 125 UNE. Los tornillos y las tuercas tienen diferentes tipos según la forma de la cabeza. Tornillo cabeza hexagonal, cabeza cuadrada, cabeza cilíndrica, y las tuercas hexagonales, tuercas cuadradas. Es una tabla de información. Los pernos. Un perno se compone de un tornillo y una tuerca del mismo diámetro. La tuerca normalmente utilizada es una tuerca de cabeza hexagonal. Las piezas se ensamblan y están simplemente provistas de taladros sin roscar. Aquí están diferentes formas de perno. O sea, cuando unimos el tornillo con la tuerca se llama perno. La arandela son las piezas cilíndricas taladradas, pieza cilíndrica o circular. Generalmente se sitúan entre la tuerca o la cabeza del tornillo y la pieza unida. Entre sus funciones pueden estar el aumento de la superficie de contacto de la tuerca, el reparto de la presión de la carga o el inmovilizado de las tuercas y el tornillo. Cojinetes. La función del cojinete es soportar una carga y al mismo tiempo permitir el movimiento relativo entre dos elementos de la máquina. Los cojinetes se pueden clasificar en cojinetes de superficie plana chumacera o cojinetes de contacto por rodadura. Cojinetes de superficie plana. Elemento de máquina que se emplea para guiar árboles o ejes, permitiendo que giren las piezas libremente, soportando las cargas que actúan sobre esto. Observen, esta es la figura y esta es la pieza. Discúlpenme que no se pueda distinguir bien. Les recomiendo que consulten por internet varias imágenes. Aplicaciones de los cojinetes de superficie plana. Aunque se sabe que existen pérdidas asociadas por el rozamiento, la aplicación de estos elementos de máquina es amplia para mecanismos de marcha lenta, en montaje con dimensiones diametrales muy pequeñas, el apoyo de árboles acodados para trabajar en medios agresivos, en máquinas con vibraciones o para guiar árboles con elevada precisión. Rodamiento. Son elementos normalizados en dimensiones y tolerancias. Esta normalización facilita la intercambiabilidad, pudiendo disponer de repuestos de diferentes fabricantes. También se define como un elemento de máquina que usa elementos rodantes entre las piezas con movimiento relativo. Estos son los elementos rodantes que pueden tener diferentes formas. Aquí se les pueden ver que son bolas. Clasificación de los rodamientos. Según el punto de vista cinemático, se pueden clasificar en tres categorías. Rodamiento con carga axial. Observen que la carga está aquí y esto es un corte de vista, o sea, de vista superior. Este es el eje y está la carga axial. Rodamiento con cargas radiales pueden soportar las cargas que actúan preferiblemente en dirección perpendicular. Aquí está el eje, está la carga y observen la vista en corte del rodamiento. Y el otro está en cargas mixtas, cuando son radial y axial al mismo tiempo. Clasificación de los rodamientos según el tipo de elemento rodante. Pueden ser rodamientos de bola o rodamientos de rodillo. Los rodillos pueden ser cilíndricos, cónicos, forma tonel o forma de aguja. Los rodamientos de bola son de uso general ya que pueden absorber cargas radiales y axiales en ambos sentidos, así como la fuerza resultante. Observen que aquí está un dibujo es, esquematizado de un rodamiento. Las bolas y las tres dimensiones, el ancho, el diámetro externo y el diámetro interno. Rodamientos con rodillos cilíndricos, observen, facilita el montaje y desmontaje en su alojamiento, dado que los rodillos hacen contacto lineal con la pista de rodadura. Rodamientos de aguja, se llama así porque los elementos rodantes son unos cilindros muy largos respecto a su diámetro, denominados agujas. Aquí viene lo interesante. Representación de rodamiento. En los dibujos de conjunto o dibujos técnicos, los rodamientos se representan en corte. Esto es debido a que van alojados al interior del soporte. De ahí que para su visualización y consiguiente representación sea necesario realizar una vista en corte del conjunto. Existen dos representaciones, la simplificada y la detallada. Al tratarse de elementos normalizados, se puede recurrir a una representación simplificada según la norma
ISO 8826-1, representando únicamente la característica esencial del rodamiento para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esta representación simplificada puede utilizarse cuando no sea necesario mostrar la forma exacta y el detalle constructivo del rodamiento. La representación detallada es ISO 8826-2 para dar pormenores de la constitución del rodamiento. Este tipo de representación es la más comúnmente utilizada en dibujo técnico. O sea, no se va a dibujar un rodamiento con todos los detalles como están los manuales de rodamiento que se pueden ver en Saya. Y estas son las representaciones. La representación detallada, que es la vista frontal y la vista de corte. O sea, ven que solamente hay tres dimensiones. Ventaja de los rodamientos sobre los cojinetes. Los rodamientos, el rozamiento por rodadura representa los rodamientos es mucho más reducido que el rozamiento por deslizamiento de los cojinetes. De allí que se dirían una serie de ventajas. Escaso rodamiento, escaso rozamiento, mayor velocidad miscible, menor consumo de lubricación, menor coste de mantenimiento, facilidad y rapidez del recambio, gran capacidad de carga. Estas son algunas de las ventajas de los rodamientos sobre los cojinetes, porque el rozamiento por rodadura para los rodamientos es mucho más reducido. El cuestionario de 10 preguntas, de las cuales 5 son de selección y 5 son de verdadero y falso, está basada en esta presentación. Y la segunda evaluación es una lámina dos láminas referidas a un dibujo técnico de un tornillo y un dibujo técnico de un rodamiento, que se publicará el martes o miércoles de la próxima semana. He terminado mi presentación. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y disculpen lo poquito que se ha dado, pero es interesante. Doy por finalizada la presentación.